A mi Dios toda la honra y la gloria en este día y para todo el que me escucha allá afuera. La paz de Dios, que Dios te bendiga. Espíritu Santo, llena, Señor, pon la palabra, Señor, en mi boca, Señor, y prepara, Padre, los corazones de todas las personas que tienen que recibirlo, Señor. Prepara, Señor, los corazones de todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con este cuadro que, por alguna razón he estado chocando con él una y otra vez. Y lo había empezado a pintar en el 2020, justo antes de comenzar la pandemia. Pero mirándolo hoy, pienso que es tiempo de pintarlo. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez ha tomado un avión y ha mirado desde arriba qué pequeña se ve la tierra? Qué pequeña e insignificante se ve incluso los edificios rascacielos o bosques o incluso ríos. Llega un momento que se llega a desaparecer. Pero lo otro que podemos observar es que desde un avión se puede ver todo. Y ahora la pregunta que quiero que te hagas para que reflexiones es: ¿acaso tú crees que un creador del universo y de la tierra, desde su punto de vista, habrá algo que él no pueda ver? Te dejo pensando. Y quiero llevarte a Proverbios 15:3 y dice así: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Fíjense cómo dice que en todo lugar están los ojos del Señor. Él observa todo, los malos y los buenos. Les dije en otros devocionales anteriores, les ponía de ejemplo de personas que habían tenido encuentros con Dios, como la esclava de Sarai. Y cuando ella huye al desierto se encuentra con el ángel de Jehová. Por eso es que ella dice: el Dios que me ve. De esa misma manera sabemos que Dios nos ve cuando nos maltratan, cuando te humillan, cuando te hacen cosas que no merecías. Todo lo ve Dios. O cuando tú le haces cosas a otra persona, también Dios la ve. Y en el libro de Job podemos ver también que Satanás recorría la tierra. Tenemos en el Salmo 66:7 que dice: Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustan las personas que se llenan de orgullo. Y Dios lo ve todo. En el Salmo 11:4 dice: el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él examina todo. Él sabe lo que hacemos. Dice que Él conoce incluso nuestros cabellos. Dice que todos están contados. Nos conoce desde que nos formó en el vientre de nuestras madres. Dice que ahí en el vientre de nuestras madres, nuestro embrión vio en sus ojos. Y ahí, en el libro de la vida, Él escribió sobre cada uno de nosotros. En Jeremías 32:19 dice: grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Al final va a haber un juicio y Él va a dar a cada uno conforme a lo que hicimos. Entonces lo voy a leer hoy, pero en el libro de Mateo 25, a partir del versículo 31, Jesús pone el ejemplo de cómo Él va a separar las ovejas de las cabras. Y Él dice que las va a hacer de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Como cuando le dimos de comer a alguien, cuando visitamos a alguien en la cárcel, cuando visitamos a alguien en un hospital. Son pruebas que constantemente, las pruebas de otros también son pruebas para nosotros. Estamos siendo constantemente vigilados por ángeles y aún por demonios.
Ahora quiero llevarte al libro de los Hechos para que veas que aun cuando oras, Dios lo ve. Está en el capítulo 9, versículos del 10 a 12. Y aquí tenemos al Señor hablando y dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. O sea, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de sueños. Dios todavía se sigue comunicando con su gente. Y le dice, lo llamó y le dice: Ananías. Y él le dice: sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. La historia no se las voy a contar, yo la he hablado en otros devocionales, en la historia de Saulo, que es el mismo Pablo. Pero fíjense cómo Dios, cuando habla con Ananías a través de una visión, le dice lo que está haciendo Saulo. Le dice que Saulo estaba orando. Asimismo, Dios también en el libro de los Reyes, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, constantemente Dios le habla al pueblo de Israel a través de los profetas. Y cada vez que el pueblo hacía lo malo delante del Señor, el Señor enviaba un profeta y le decía: corrijan sus caminos, enderecen sus caminos, arrepiéntanse. ¿Y por qué hacía esto Dios? Porque Él no quería castigar a su pueblo. Y hay quienes dicen: no, Dios no castiga. Bueno, léanse el Viejo Testamento y verán que en muchas partes Dios permite que incluso su pueblo fuera entregado y fuera destruido por sus malos caminos, porque constantemente hacían lo malo. Y leyendo el Viejo Testamento podemos pensar que es algo que solamente le pasó al pueblo de Israel porque era pueblo de dura cerviz, pero solamente tenemos que mirar toda la tierra para darnos cuenta que Dios nos sigue hablando a nosotros también con las historias aún del pueblo de Israel. Y luego nos habla en el Nuevo Testamento a través de sus discípulos, porque la palabra de Dios es vigente, no es algo del pasado, es algo que se sigue dando a pesar de los años. Es por eso que Jesús pagó por nuestros pecados, pero en su ministerio Él llamó al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cuando verdaderamente te duele y no haces más lo que estabas haciendo. El Señor perdona pecados, pero cuando perdonaba los pecados decía: ahora no vuelvan a hacerlo más. Y hay una historia que los quiero llevar en Lucas 13 y se llama Un llamado al arrepentimiento. Y dice así: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y Jesús preguntó: ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Fíjense cómo Jesús dice, cuando le informaron que Pilato había mandado a matar a personas, y me imagino que muchas personas dirían: eso le pasó a esos galileos porque estaban pecando. Y Jesús aclara y dice que eso no les pasó a ellos solamente porque eran peores pecadores que otros del mismo Galilea, sino que le dice que si ellos no se arrepentían, también les podía pasar a ellos. Y yo creo que Jesús está hablando así porque inconscientemente, a veces cuando vemos que algo le pasa a otra persona, pensamos que la persona o estaba en pecado o de pronto se lo merecía. O qué tal cuando hay un tsunami o un
Hay personas que dicen, eso es porque esa tierra estaba pecando. No, les pasó el ciclón por ahí porque es que ellos eran más pecadores. Y Dios nos está diciendo, no, todos somos pecadores. Pero hay un proceso, hay que arrepentirse, hay que venir a los pies de Cristo. Y no hacerlo más. Es como cuando el Señor paga un precio por nosotros y paga un precio de sangre. Un precio muy alto y que solamente Él podía pagar, porque Él es el único camino al Padre. Pero les sigo leyendo de la historia. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Le estoy leyendo el versículo 4. ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, les dijo de nuevo. A menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Yo siento que el Señor ahorita está haciendo esos primeros dolores de pacto con toda la tierra. Van a venir, ya han venido muchas cosas desde que murió Jesús hasta la altura. Muchas personas a veces, ya a veces nos acostumbramos a oír que pasó un terremoto, que vino una pandemia, que pasan cosas sobrenaturales y pensamos, eso es en otro lugar, eso está muy lejos. Pero, ¿qué tal si el Señor viene? Y no estamos como esas vírgenes, como esas 5 vírgenes, con el aceite encendido. Miren cómo sigue el versículo 6. Dice que es la parábola de la higuera estéril. Luego Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Esa higuera está representada como que somos nosotros. Aquellos que han conocido del Señor, aquellos que se están separando para el Señor, o aquellos que aún no lo conocen, pero de pronto el Señor está esperando a que vengas a Él, a que primero te arrepientas. Él no quiere acabar con nadie. Él quiere que todos podamos estar con Él en la eternidad. Dice que Él murió por cada uno de nosotros, aun cuando éramos pecadores, aun cuando le habíamos dado la espalda a Jesús. Y a veces es triste saber que hay tantas personas, posiblemente tú seas alguna de ellas, no lo sé, o conozcas a alguno de ellos, no lo sé. Pero constantemente, incluso en la calle, hoy conocí a alguien que dicen creer en Dios, pero están tan alejados del Señor. O hacen cosas que le desagradan porque no conocen del Señor. No leen las Escrituras, no buscan de Dios. O incluso personas que conocen de Dios. Saben que Dios existe, pero aún así quieren hacer pactos con el enemigo, con Satanás o con demonios, solamente para que le dé cosas en este mundo. Y no saben que este mundo es tan pasajero, es tan corto, y no sabemos cuándo el Señor va a llegar. Es más, les quiero empezar a hablar de los principios del fin, de su venida, de aquellos que ya están cumplidos. Voy a hacer varios devocionales de esto. Y quiero dejarte con hoy pensando, ¿estás dando los frutos que el Señor quiere que des? ¿Estás como la higuera que el jardinero plantó?
y no está dando fruto? Bueno, te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde y que recuerdes, el Señor no quiere que te pierdas. El Señor quiere tener una relación contigo. Shalom, que la paz del Señor te cubra.